Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos años, el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa nos contaba en este programa que descubrió la literatura latinoamericana aquí en París y no en su Perú natal, como sería mucho más lógico. En este sentido, París sigue siendo punto de encuentro para muchos escritores latinoamericanos. Prueba de ello son los encuentros literarios hispanoamericanos que se abren este miércoles en el Instituto Cervantes de París. Entre los escritores que han venido a la capital francesa, cabe destacar el escritor y académico paraguayo Javier Viveros. La literatura te permite vivir estas otras vidas, hacer esta catarsis que decían los griegos, pero sobre todo eso, te permite vivir otras vidas sin tener que vivirlas realmente, sino solo a través de la ficción. Y eso te permite ser una persona más empática. Es como que te da esa posibilidad o esa potestad de colocarte en el lugar del otro y tratar de ver las cosas desde su ángulo también. Ya, y bueno, a mí esencialmente yo soy narrador, Yul. A mí me gusta contar historias. Y bueno, mis amigos suelen decir que yo atropello los géneros, porque, no sé, hice poesía, hice teatro, escribí guiones de cine, guiones de historieta, cuentos, ahora terminó una novela. Sí, claro, porque la poesía otra vez se subdivide. Ahí puede ser poesía en castellano, hice poesía en guaraní, tengo algunos haikus, que es un estilo japonés de poesía 5, 7, 5 sílabas. Entonces a mí me gusta mucho explorar los géneros. Esencialmente yo quiero contar historias. A mí me gusta esto de crear los seres de papel que le llama Roland Barthes. Entonces, eso es lo que me gusta. Esa es mi mayor motivación. A mí me gusta mucho el lenguaje y usar ese lenguaje para contar historias. A lo mejor detrás... Muy buenas tardes, Javier. Javier Viveros, bienvenido a París y a Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Jordi. Estoy encantado de estar en tu programa. El placer es mutuo. Mucho han cambiado las cosas en materia de comunicación, pero nada como un encuentro en persona, ¿no? Y no virtual como nos ha estado acostumbrando el COVID, por ejemplo. Sí, exactamente. Es una diferencia abismal, ¿no? Hay años luz de diferencia entre verse a través del Zoom que verse así cara a cara. De verdad, ¿no? No es la primera vez que vienes a París, No, imagino. había venido ya antes como turista. Entonces, ¿qué significa para ti participar en estos encuentros donde hay una buena docena de escritores latinoamericanos? Sí, bueno, siempre los encuentros son nutritivos, ¿no? Poder encontrarse, poder intercambiar literatura, intercambiar experiencias con otros seres del mismo oficio. Es, por supuesto, gratificante y bueno, hacerlo en un territorio neutral, digamos, tiene su encanto, sobre todo considerando a París, que es quizá una de las ciudades más hermosas del planeta. Encuentros nutritivos, sobre todo en el almuerzo, ¿no? Me imagino, con un Sí, escritor. porque la gastronomía francesa es Por de supuesto. la mejor. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Asunción en 1977, en cuya universidad vas a realizar estudios literarios. Paraguay es quizás la única nación bilingüe de América Latina con dos idiomas oficiales, el castellano y el guaraní. ¿Cómo afronta un escritor paraguayo ese bilingüismo? ¿Como un escollo o como una riqueza, quizás? No, es siempre una riqueza. Cuanto mayor es el número de lenguajes que uno posea, es tanto mejor. Cada lengua es una manera de descifrar el mundo, sí, de sentir la realidad. Entonces, el guaraní a nosotros nos da... El guaraní es nuestra lengua real. La manera en que nosotros entendemos la realidad se da a través de la lengua guaraní. Y para nosotros es algo normal. Para la mayoría de los escritores paraguayos, el bilingüismo es algo que está presente en nuestro día a día. Hay un 80% de la población que habla la lengua nativa americana, el guaraní. Eso es, a pesar del fenómeno de la diglosia que tenemos, hay una lengua de prestigio que es el español, que es la lengua castellana. Pero la lengua guaraní es nuestra lengua. Es la lengua con la que sentimos, con la que expresamos nuestras emociones. Es la lengua que nos hace ser, tal vez. Hay dos Javier Viveros, uno que escribe en guaraní y uno que escribe en castellano, en español. Sí, hay dos. El que ¿Piensan escribe, igual o son pensamientos no, diferentes? son pensamientos diferentes porque, como decía antes, cada lengua es una manera de entender el mundo, de descifrar la realidad y lo hace a través de una sintaxis distinta que no tienen, son muy disímiles el castellano y el guaraní. Lamentablemente yo tengo mayor posesión de la lengua castellana que la del guaraní. El guaraní la tuve también desde la cuna. Mi padre me hablaba en guaraní, mi madre me hablaba en castellano. Y con el tiempo
quise escribir en guaraní y tuve que aprender, tuve que enseñarme guaraní. Como dice Borges, tuve que enseñarme tal lengua. Y bueno, he escrito un libro de poemas en guaraní, un libro de haikus, porque el castellano de repente tiene demasiadas sílabas. El haiku te exige concisión, tiene que ser algo sucinto, preciso, rotundo, y el guaraní te permite decir más cosas en menos. Además es un universo completamente diferente, una visión del mundo. Exactamente, la cosmovisión es por entero distinta y quedan muy bien los haikus escritos en la lengua nativa americana, en nuestro guaraní rudimentario y dulce, como dice nuestro poeta Eloy Fariña Núñez. Como narrador, tu libro de cuentos Por debajo del radar fue distribuido por un periódico en Paraguay, por todo el Paraguay, con el suplemento del diario ABC. Eso es una manera de entrar en literatura fantástica, ¿no? Todo el mundo te leyó ese fin de semana. Sí, en Paraguay cuando publicamos generalmente son 300, 500 ejemplares de los libros, vendes todo eso y sos bestseller. En este caso con el diario salen tiradas largas, 10.000, 20.000 ejemplares, y nada es comparable al alcance que tiene un diario. O sea, la red de distribución que tienen son verdaderos pulpos, por lo que a uno lo llena de satisfacción el que pueda llegar la obra hasta tanta gente en latitudes tan diferentes del país. Hablando de distribución, es cierto que una famosa cadena de comida rápida distribuyó como regalo alguno de tus libros. Exactamente. En esta cadena de comida rápida, en lugar de un juguete, metió este libro infantil. Y es increíble, Jordi. En 2 semanas, 20.000 ejemplares. Increíble, ¿no? Son números grandiosos. Estamos viendo precisamente ese libro, fue editado por Alfaguara, ¿no? Sí, por Alfaguara, que es el sello de... Una cama para niños. ¿Era un libro para niños? Es un libro para niños, sí. Además, colaboras habitualmente con el suplemento semanal del diario Última Hora, que también publicó Pólvora y Polvo, una historia bélica, una historieta bélica, un cómic sobre la Guerra del Chaco, ¿no? La Guerra del Chaco ha marcado el espíritu paraguayo desde hace ya más de 2 siglos, ¿no? Bien, en realidad la guerra que nos marcó más es la guerra contra la Triple Alianza, la guerra que Paraguay libró contra Brasil, Argentina y Uruguay hace 150 años. Ahí fue una derrota catastrófica que de alguna manera nos marcó como colectividad. Esa derrota nos marcó como pueblo. Y luego volvimos a recuperar autoestima con la guerra del Chaco entre 1932 y 1935, esa lamentable guerra que se tuvo contra la hermana República de Bolivia. Fue recuperar autoestima. Y quedaron esas 2 guerras, quedaban en nuestro imaginario. Le has dedicado también una novela, ¿no? Requiem del Chaco. Requiem del Chaco es una novela cuando uno va a escribir literatura histórica, Jordi, tiene que investigar mucho porque el rigor es imprescindible. Investigando, leyendo las memorias de excombatientes, leyendo los libros escritos relacionados con esa guerra, me encontré con un personaje que me fascinó. Se llama Carlos de Santis. Es un doctor argentino, rosarino. No tenía vela en el entierro, Guerra del Chaco. Tenía un consultorio, era cirujano, tenía la vida resuelta. Estalla la Guerra del Chaco y dice, yo me voy a Paraguay a pelear. Va a Paraguay, le dan un uniforme, capitán honoris causa de sanidad, y él dice, yo no quiero estar en un hospital de sangre, quiero estar a 100 metros de la línea de fuego para dar socorro inmediato al caído en combate. Cuando había gente que de repente se ocultaba para no ir, él venía de otro país y pedía estar a 100 metros de la línea de fuego. Estuvo unos 40 días en la guerra. Me pareció fascinante el personaje, porque aparte fue un corresponsal de guerra. A bon la lettre, como dicen por aquí. Se trajo una cámara que era muy moderna para la época y con esa cámara registró las imágenes más escalofriantes del conflicto. Está ahí el horror retratado en primer plano. Esas imágenes quedaban en un álbum, están en un museo de Rosario. Yo fui a visitar el lugar y dije, yo tengo que contar esta historia, y escribí Requiem del Chaco con la historia del doctor Carlos de Santis. Fabulando, por supuesto, construyendo mi edificio de ficción por sobre la historia real. Volviendo al cómic, la historieta puede ser una buena puerta de acceso a la literatura, y tú lo sabes bien, has creado una colección dedicada a autores paraguayos en cómic, ¿no? Sí, hemos notado, hemos descubierto con una sorpresa muy agradable, resultó una sorpresa agradable el darnos cuenta de que podíamos dialogar con estas nuevas generaciones y también con las antiguas a través de la historieta. Hemos llevado a cabo la colección llamada Literatura Paraguaya en Historietas. Tomamos un cuento paraguayo
y lo llevábamos al formato de historietas. Hay 5 cuentos de Roa Bastos, hay un cuento de Gabriel Casaxia, hay un cuento en guaraní y ha tenido un éxito tremendo. El éxito ha sido tremendo porque nos explicamos a nosotros mismos que ese éxito se debe a que estas nuevas generaciones son eminentemente audiovisuales y en el cómic tenemos la imagen y tenemos poco texto y no es lo mismo leer la obra en sí que ver esa misma historia con palabras, menos palabras, más imágenes. Finalmente es una puerta de entrada a la literatura de ese mismo autor y ojalá también a la de otros autores. Javier, me contabas una bonita anécdota sobre tu hija pequeña, ¿no? ¿Cómo consideraba ella los libros? Ah, bueno, sí. Mi hija Alexa a los 7 escribió un libro que se llama Mi perrito feliz, lo tradujo al inglés, My Happy Puppy, con dibujitos, mandé dibujar, se publicó su libro y después en algún momento le dije, ¿tenés otro libro? Y me dijo, no papi, yo ya no voy a escribir libros. Y le dije, ¿pero por qué, hija? ¿Qué pasó? Y toma su libro y me muestra, mira, esto no se mueve, no tiene sonido. Yo voy a contar ahora mis historias con animaciones. Y hace animaciones en la tablet. Y es exactamente eso. Cuenta historias, cuenta cuentos, pero con sonido y con movimientos. O sea, para estas nuevas generaciones, el libro quizá no es ya el vehículo ideal, tal vez. Nosotros tendríamos que ver las maneras de dialogar con estas nuevas generaciones. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí. También te has interesado, Javier, por el deporte, en especial por el fútbol. Como editor has publicado Punta Caraja, una serie de cuentos paraguayos con el fútbol como protagonista. Un partido de fútbol puede ser una verdadera tragedia griega, ¿no? Ha sido causa de guerras en América Latina incluso. Sí, puede tener el pathos de una tragedia griega. Tenemos héroes y villanos. Es una representación de la guerra, finalmente. Hemos publicado Punta Carayá, se lee en guaraní. Punta Carayá es el nombre que damos al golpe de puntín, cuando con toda la fuerza del mundo impactas la pelota. Fue una colección de cuentos de fútbol que salió allá por el 2010, 11, ya no recuerdo bien. Tuvo muchísimo éxito. Fue imitación de este libro de cuentos que sacó Jorge Valdano. Jorge Valdano, que había publicado... Gran futbolista e intelectual también. Sí. Él publicó este libro donde convocó a grandes escritores latinoamericanos, Roa Bastos entre ellos. Escribió Roa su único cuento de fútbol que se llama El Crack para integrar esa colección. Muy, muy bonito libro. Tu cuento Fútbol S.A., Sociedad Anónima, ha sido incluido en varias antologías, como el de una editorial chilena que publicó un libro que se llamaba Por amor a la pelota. ¿Es ese amor a la pelota lo que te lleva a escribir sobre fútbol? Sí, yo soy muy futbolero, Jordi. Realmente en Sudamérica sudamos fútbol, estamos siempre pendientes. No solo en Sudamérica. No solo en Sudamérica, es cierto. Siempre estamos ahí. Inclusive vi el fenómeno en Centroamérica, donde no son hinchas de los cuadros locales, sino que son o del Barça o del Madrid. Centroamérica, bueno. La internalización, del fútbol. Sí, totalmente. La multinacional del fútbol. En la actualidad eres miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, por supuesto, y académico correspondiente de la Española. Aparentemente las relaciones entre las academias van viento en popa, ¿no? Quizás es el inglés el enemigo común. Sí, la relación entre las academias está muy bien. Se respetan las individualidades. Estamos de acuerdo en que tenemos una lengua común, pero en cada región se ha desarrollado esa lengua de una manera no independiente, sino hay pequeñas derivaciones y lo que hace la RAE, que antes fue siempre como muy normativa, en estos casos es más bien descriptiva. La Academia Paraguaya de la Lengua Española envía los nuevos vocablos, las maneras en que es utilizada la lengua, porque allí en Paraguay el castellano está muy influido por el guaraní. La sintaxis de la lengua guaraní está ahí agazapada, siempre presta a saltar en cualquier momento. Le presta partículas, está siempre. Entonces nosotros lo que hacemos en la academia es enviar los nuevos vocablos, colaborar con el diccionario, el gran diccionario el diccionario de la lengua española. El lema de la Academia de la Lengua Española es limpia, fija y da esplendor. ¿Es el mismo para la Academia Paraguaya? Estamos regidos por lo mismo, digamos. Tratamos de hacer siempre lo mismo, pero también, como decía antes era era normativa. Así. Ahora es más bien normativo-descriptiva.
debería hablarse de esta manera, pero también se dice de tal o cual forma, en tal o cual país. Más abierta, más democrática. Sí, ¿no? exacto. Volviendo a los encuentros de literatura hispanoamericana que se abren este miércoles aquí en París, en el Instituto Cervantes, ¿sigue siendo París un cruce de caminos literario, sobre todo para América Latina, o ya han cambiado las cosas? Bien, Francia o París más bien fue siempre este gran centro cultural. Creo que ya no lo es. Ahora hay otros centros culturales, además de París, pero en nuestro imaginario creo que sigue estando presente. El París de Cortázar, el París en el que estuvo Julio Ramón Ribeiro, también nuestro Rubén Darío Saguier. Sigue siendo de alguna manera el gran centro cultural del mundo para nosotros. Rubén, París. tuvimos la ocasión de tenerlo en este programa cuando era embajador. Sí, Paraguay, embajador de Paraguay durante mucho tiempo. Gran escritor. Gran Este jueves vas a presentar en este encuentro una ponencia que va a girar en torno al cuento paraguayo contemporáneo. Así es. ¿Cómo está la literatura breve paraguaya en este momento? Es quizá el género, luego de la poesía, el género con mayor suerte en cuanto al cultivo. Mucha gente cultiva el cuento y hay mucho talento. Y lo que veo yo, Jordi, en los últimos tiempos es que parece la literatura paraguaya haber descubierto de súbito los nuevos, otros géneros, otros subgéneros en lo temático. Siempre la literatura paraguaya estuvo como alimentándose de su historia. Teníamos el mundo rural, costumbrista, y en los últimos tiempos, a partir del 2000, se vino la incursión urbana, y en los últimos años hay más gente haciendo ciencia ficción, terror, chick lit, esta literatura rosa. Entonces hay como un abanico temático mayor, ya no solo gente que mira a la historia, que siempre está la historia para alimentar nuestra literatura, pero ya no es exclusiva. O sea, que goza de muy buena salud. Goza de una espléndida salud. Paraguaya. En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París, no dejen de pasar por el Instituto Cervantes, donde se va a celebrar este miércoles y el jueves los 7º encuentros de literatura hispanoamericana. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado aquí con nosotros. Un placer haberte tenido aquí. Un honor. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Suel Kedir, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Asunción también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Cálido saludo a todos ellos, Jordi. Desde aquí se los enviamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.